¿Listo? Bueno, la idea ahora es trabajar un poco con el TP0, el de vectores, y bueno, elegimos el problema número 3, que por ahí es uno de los más completos, ¿no? Como pueden ver en el enunciado, lo que se pide es, mediante el método de la poligonal, hallar la resultante de todas estas fuerzas que están acá en la imagen de la derecha, y también pide poder realizar los cálculos de las dos maneras, ¿no? Mediante el método gráfico y mediante el método analítico. También pide expresar los resultados en forma polar y cartesiana, más o menos lo que se trabajó en la clase pasada con Lili. Bueno, vamos a comenzar. Primero, necesito sacar esto de acá, que está molestándome. Vamos a verlo para arriba. Ahí está, perfecto. Pero entonces vamos a utilizar, vamos a realizar el método gráfico, donde lo primero que vamos a necesitar para el método gráfico es determinar la escala que vamos a implementar. Es importante que la escala la escriban en un costado de la hoja, porque nos ha pasado en cuatrimestres pasados que utilizan una escala, pero no la colocan. Entonces al momento de corregir, uno no sabe qué escala tomaron. Como bien saben, no es que haya una sola escala a tomar, ¿sí? En este caso, la que yo elegí es representar en 0,5 centímetros 20 newton. ¿Mm? Reitero, cada quien va a elegir la escala que más le convenga o que más le quede cómoda. En este caso yo elegí esta por la regla que me permite utilizar el whiteboard, en este caso. Bueno, el otro que vamos a hacer es nombrar los ejes, ¿sí? Como X e Y nombrar las fuerzas. Yo voy a comenzar en sentido antihorario, ¿no? La fuerza 1, la fuerza 2, la 3, la fuerza 4 y la fuerza número 5. Esto como para facilitar un poco después la hora de dibujarlo. Bueno, a continuación, lo que yo voy a elegir hacer también por una cuestión de comodidad es colocar acá en el costadito, como si fuera la parte de los datos, ¿sí? Todos los módulos ya también pasados a la escala que yo elegí, ¿no? Entonces tenemos los 100 metros, que serían 2,5 centímetros, ¿sí? La fuerza 2, que tiene un módulo de 150 newton, serían 3,75 centímetros. La fuerza 3, que son 260 newton, son 6,5 centímetros. La fuerza 4, 80 newton, 2 centímetros. Y la fuerza 5, que son 120 newton, que estarían representados por 3 centímetros. Bien, Profe, sí, una consulta. Si yo quiero escribir un vector de forma polar, se pone, por ejemplo, F1 con la flechita arriba igual a 100, punto y coma, y el ángulo, que en este caso correcto, sería 0. Ah, así bien. es. Supongamos que, tal cual dijiste, si yo lo quiero escribir de forma vectorial y en forma polar, serían los 100 newton para la fuerza 1, 0 grados. Siempre el ángulo respecto del eje positivo de las X, ¿no? Es lo Genial, que se eligió. gracias. Bien. Bueno, como explícitamente nos pide este problema resolver la parte gráfica mediante el método de la poligonal, ¿sí? Es el método que vamos a tener que utilizar. Ustedes saben, o de álgebra 1, deberían saber que hay dos métodos gráficos que se suelen utilizar, el método del paralelogramo y el método de la poligonal. El método del paralelogramo se puede aplicar acá tranquilamente. ¿Cuál es el problema? Que es mucho más largo, porque el método del paralelogramo va trabajando de a dos fuerzas a la vez. Entonces yo tendría que sacar la resultante, por ejemplo, entre la fuerza 1 y la fuerza 2,
y a esa resultante después sacar otra resultante más con la fuerza 3 y así sucesivamente hasta completar las 5 fuerzas que tengo, ¿no? Mientras que el método de la poligonal me permite trabajar con cualquier cantidad de vectores y en cualquier orden, ¿sí? No importa en qué orden yo coloque los vectores, siempre voy a obtener la misma resultante. En este caso, por una cuestión mía, de mi TOC personal, yo voy en sentido anterior de la 1 a la 5, pero puedo tranquilamente hacer la suma entre 1, 4, 3, 2 y 5, o como quiera, siempre voy a obtener la misma resultante. ¿Eso queda claro? ¿Se acuerdan de eso de álgebra 1? Voy a Sí, considerar que profe. sí. Sí, sí. Gracias. Bien, bueno. Vamos a admitir acá. Bien, vamos a comenzar entonces acomodando, bueno, como pueden observar, esta regla ya también me permite trabajar con lo que es el tema de la graduación, ¿no? De los grados. En este punto vamos a trabajar con la fuerza 1 y la vamos a ubicar en algún lugar que nos dé espacio. Bueno, por acá. Pues la vamos a poner. Bien, entonces dijimos que la fuerza 1 debían de ser, ¿sí? 2,5 centímetros. Es decir, 2. Hasta acá tendríamos 2,5 centímetros. Bien, esta sería mi fuerza 1. La siguiente fuerza que yo tengo para dibujar era la de 150 newton, pero que Perdón, tiene... Karen, Sí, Karen, ¿puedo hacer una aclaración? Chicos, observen que la profe Karen puso la flecha dentro de la medida de 2,5. Y eso no es una cosa menor en lo gráfico, ¿sí? Vieron que marcó los 2,5 y la cabeza de flecha está dentro de esa medida. Porque el método gráfico tiene la exactitud de lo gráfico después. ¿Mm? Bueno, eso era la aclaración, Karen. bien. Bueno, sí, porque por ahí a lo que se refiere es que a veces dibujan hasta acá la línea, pero hacen la punta de la flecha o más arriba por lo general, o a veces incluso se quedan un poco cortos, ¿sí? En eso para el método gráfico hay que ser un poquito más precavido. Bueno, entonces la fuerza 2 de 150 newton tiene un ángulo de 40 grados respecto de la vertical, ¿sí? Bueno, en el método de la poligonal, entonces lo que eso implicaba es ubicar mi regla en el punto final del vector, ¿sí? Y ubicar la graduación. Como esta regla lo que hace es trabajar siempre con los ángulos respecto del eje horizontal, ¿sí? Y recordemos que acá nos dice 40 grados respecto de la vertical, entonces para marcar en este caso, como sabemos que el cuadrante tiene 90 grados, estamos con 50, ¿no? Respecto de la horizontal. Bueno, lo ubicamos y serían 3,75 centímetros. Voy a conocer esto. 3,75. Bien. Y acá le marcamos, en este caso, los 40 grados respecto de la vertical. Bueno, el siguiente vector que tenemos es el vector número 3, que tiene 20 grados respecto de la horizontal y 260 newton, es decir, 6,5 centímetros. Bien. Por acá. 6,5. Sería más o menos hasta acá. Bien. Y nuevamente marcamos el ángulo, que en este caso son 20 grados. Luego viene el de 80 newton, que tiene una inclinación respecto de la vertical de 30 grados, un ángulo, y 2 centímetros de largo. Como tiene 30 respecto de la vertical, entonces estamos buscando un ángulo de 60
respecto de la horizontal. Estaríamos. Bien. Y dijimos que tiene que ser de 2 centímetros. Perfecto. Bien. Acá, nuevamente, el ángulo, que son de 30 grados. Y el último es de 120 newtons y que tiene un ángulo de 40 grados respecto de la horizontal. Bien. Y 3 centímetros. 3. Ahí estamos. Bien. Y los 40 grados. ¿Hasta acá hay alguna duda con el método gráfico, el método de la poligonal? Por mí no. Bien. No, Bueno, profe. ahora nos queda marcar la resultante. Acá un cuidado que tienen que tener es en el sentido que le dan, porque nos pasa que por ahí dibujan la resultante al revés, ¿sí? Recuerden que la resultante, por el método de la poligonal, tiene que nacer, es decir, tiene que tener su punto inicial en el primer vector que ustedes dibujaron y tiene que apuntar, es decir, tiene que tener sentido, hacia el último vector que ustedes dibujaron, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer eso. Tuc, tuc. ¿Estamos? Si me responde esto. Perfecto. Bien. Esta sería la resultante. Fíjense que acá la resultante ya me da con la inclinación, ¿no? Lo vamos a anotar acá a un costadito, ahora lo vamos a terminar de anotar. Es decir, me da una inclinación, un ángulo de 86 grados respecto de la horizontal. Y ahora otro que tenemos que sacar es cuál es la medida, ¿sí? En centímetros, para poder sacar después su equivalente en newton. Es decir, acá tenemos 1,5 centímetros, ¿sí? Vamos a ponerle R, 1,5 centímetros. Bien, vamos a sacar esto, juntar, y esta sería nuestra resultante. Acá le vamos a colocar el ángulo, 86 grados, y el 1,5. Bien. ¿Qué es lo que me quedaría ahora por hacer? Es dar el resultado en forma polar de la resultante en este caso. La resultante me quedaría entonces 1,5 centímetros, que ¿cuántos newtons serían? ¿Uno puede hacer la cuenta? 60. Bien. 60 newton, ¿sí? Con una inclinación de 86 grados. Esa sería la forma polar de la resultante, ¿sí? En este caso, para el método gráfico, con esto ya lo podemos dejar como que representado. ¿Podemos sacar las componentes? Sí. Lo que tenemos que hacer es buscar, colocar un eje vertical y horizontal, que yo no lo voy a hacer esa parte porque si no se me va a como que aborroñar mucho el dibujo. Y lo que puedo hacer es sacar el largo de la componente vertical, el largo de la componente horizontal, y pasar esos centímetros nuevamente a newton, y ahí tendría la resultante escrita en forma cartesiana. Pero bueno, para el método gráfico ya hasta la polar está bien. Ahora en el método analítico sí vamos a presentar las dos formas, la cartesiana y la polar. Bien. Vamos entonces con el Una método consulta analítico. de eso. El Sí. ángulo de 86, ¿cómo lo calculaste? En este caso me lo da la misma regla. Bueno, acá quedó justo puesto, así que
Fíjate Entonces, que si por ejemplo a mí me da un poco corrido 88 o pongo directamente 90, ¿estaría bien? O, no sé si pondría 90. O sea, la idea es que ustedes utilicen un transportador acá. De 86 a 90 y 4 grados de diferencia, eso yo ya lo vería como un error un poco grosero, que eso significaría que lo más probable es que alguna de los vectores que dibujaste están un poco desfasados. O sea, te puede dar 88, te podría dar 84, una cosa así, siempre dentro de un rango, pero ya 90 para mí es como un error un poco grosero en cuanto al ángulo que te puede dar el transportador, ¿sí? Claro, perdón, Karen, chicos, Sí. esto tiene que ver con el rigor. Primero y principal, el lápiz que se utiliza debe ser un lápiz de punta muy fina, por eso dijimos que las escuadras o reglas deben ser apropiadas en el método gráfico, si no, uno está haciendo una aproximación. Si uno lo hace con el rigor correspondiente, tienen que usar lápiz fino, un transportador de los que sean confiables, ¿no? Bueno, ustedes habrán visto que en dibujo están usando determinadas marcas que dan cierta confiabilidad a la división y a la graduación que tienen. Pero bueno, en este caso pueden usar cualquiera y van a acercarse, pero no al redondeo, ¿sí? Porque acá es el método, ese es el valor que estoy obteniendo de manera gráfica. Después voy a obtener el valor de manera analítica. Ambos métodos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Por un lado, el método gráfico me permite ubicarme espacialmente el efecto o el resultado de esa fuerza, ¿no? Fíjense que tirar un objeto con esa fuerza de manera simultánea tendría el mismo efecto que si lo hiciese con una sola fuerza del valor de 60 newton y con esa inclinación de 86 grados respecto de la horizontal, ¿no? Ese sería el sentido físico de comprender lo que está pasando. Por ahí en el método analítico se pierde en el cálculo matemático el sentido físico de lo que yo quiero ver, qué efecto tienen esas fuerzas, el resultado de esa fuerza. Entonces, como les dijo Karen, a uno le parece que 4 grados no es nada, pero en el método gráfico, y van a ver en el analítico, es mucho, ¿sí? Es mucho, una diferencia. Por eso insistí que la cabeza de flecha está dentro de la misma medida que tomaron, ¿sí? Que los dibujos que están en el práctico, por ejemplo, no están a escala, los tienen que volver a hacer ustedes a escala, como fue haciendo la profe Karen. Esas cosas son el rigor con que están trabajando gráficamente. ¿Se entiende por ahí? Sí, profe. sí, Bien. profe. Y ahora van a tener la posibilidad de comparar ambos métodos, ¿no? Y ver qué les da, qué información les da uno y qué información más clara. Los dos le dan lo mismo. Es más, una manera de validar si lo hice bien es poder hacerlo por los dos métodos. Exacto. Esa sería la idea ahora de resolverlo desde la parte del método analítico. Bueno, para el método analítico, lo primero que podemos hacer es trabajar los vectores de forma cartesiana, ¿sí? Es decir, los voy a ir escribiendo según sus componentes en el eje X, que acá se me quedó la X por un lado, y el eje Y. Acá sí lo que yo necesito determinar antes de escribir los vectores es cuál va a ser mi positivo y cuál mi negativo, ¿sí? Nosotros, por lo general, por convención, siempre decimos que hacia arriba y hacia la derecha va a ser positivo, pero en el caso de que yo quiera cambiar el sistema de referencia porque en algún problema me es más cómodo colocar positivo hacia abajo o positivo hacia la izquierda, siempre es recomendable en todos los casos colocar, ¿sí?, cuál es el sistema de referencia que yo voy a considerar. De esa manera también no solamente les va a quedar más prolijo a ustedes y es más fácil detectar errores, sino que también al docente al momento de corregir es importante que esté escrito qué sistema de referencia tomaron, ¿sí? Porque uno no lee mentes, ¿sí? Así que siempre tengan esa precaución de colocar el sistema de referencia cuando vayan a hacer sus problemas, la resolución de sus problemas. Bueno, dicho esto, comenzamos entonces a escribir los vectores, ¿sí?, en coordenadas cartesianas. El primero es bastante sencillo, ¿sí? Positivo 100 newton, ¿sí?, en la dirección horizontal. La fuerza 2, ahora ya tenemos componente X y componente Y. Como estamos en el primer cuadrante, ambas van a ser positivas. Entonces tenemos 150 newton, ¿sí? Como el ángulo está respecto de la vertical,
para la componente X, ¿sí? Tenemos el seno de 40 grados. Y para la componente vertical tenemos el coseno, ¿sí? De 40 grados. Un poquito más para acá. Ahí. En la dirección vertical. Bien. La fuerza 3 está en el segundo cuadrante, con lo cual tiene la componente X negativa, la componente Y positiva, un ángulo de 20 grados y 260 de módulo. Entonces tenemos menos 260 newton por el coseno de 20 grados en la dirección horizontal. Esta vuelta es coseno porque el ángulo está dado respecto a la horizontal, ¿sí? Más 260 newton por el seno de 20 grados en la dirección vertical. La fuerza 4, pueden frenarme si hay algo que no se va entendiendo, ¿no? Está en el tercer cuadrante, con lo cual tengo las dos componentes negativas, ¿no? La de X va hacia la izquierda, la vertical va hacia abajo, ¿sí? Entonces tenemos menos 80 newton, el ángulo es respecto de la vertical, así que tenemos para la parte horizontal el seno de 30 grados, menos 80 newton por el coseno de 30 grados en la dirección vertical. Y por último, la fuerza número 5, ¿sí? Que está en el cuarto cuadrante, así que tiene la componente horizontal positiva y la vertical negativa. Tenemos 120 newton por el coseno de 40 grados en la dirección horizontal, menos 120 newton por el seno de 40 grados en la dirección vertical. ¿Sí? Esas serían todas nuestras fuerzas. Ahora lo que queremos determinar serían las componentes de nuestro vector resultante. Vamos a poner directamente una línea acá. Vamos a poner la resultante. Y acá un más, ¿sí? Tenemos que sumar. Recuerden, esto ya es un recordatorio más que nada, pero las componentes horizontales se suman con las horizontales y las verticales con las verticales, ¿verdad? Bien. Yo directamente les voy a colocar el resultado y los vamos a discutir un poquito. Fíjense que a mí la componente horizontal me dio 4,02 newton, ¿sí? En la dirección horizontal. Y la vertical me dio 57,41 newton en la dirección, obviamente, vertical. Ahora, miremos un poquito la resultante obtenida, ¿sí? En el método de la poligonal. Fíjense que efectivamente, según el dibujo que yo tengo una componente horizontal que tiene que ser positiva y chiquitita, y tengo una componente vertical que es un poco más larga y también positiva. Entonces, viendo que las dos componentes me dieron positivas y que dentro de todo la horizontal puedo notar una diferencia entre el largo de la componente horizontal y el largo de la componente vertical, yo digo, bueno, voy por buen camino. Si acá alguno me hubiese dado negativo, por ejemplo, si yo acá hubiese obtenido un menos 4,1 o un menos cualquier número, y yo empiezo a dudar, yo lo primero que haría sería volver a hacer el cálculo, ¿sí? Y si no, digo, bueno, acá tal vez en el método de la poligonal, cuando dibujé los vectores, algo no anduvo bien. ¿Y cómo lo termino de corroborar? Bueno, lo termino de corroborar sacando el módulo del vector, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. ¿Sí? En este caso, yo acá obtengo la resultante en coordenadas cartesianas, que es una de las partes de lo que me piden. Ahora me ¿Puedo queda... hacer una consulta? Sí, Vos cada fuerza vas sumando cada componente, o sea, haces, por ejemplo, bueno, vamos a la fuerza 2 porque tiene dos componentes, ¿no? sí. Tiene 150 newtons y eso lo multiplicás
por el seno de 40 y a eso Sí. recién le sumás lo que sacás en el componente de la fuerza 3, ¿no? Correcto. Ah, Así bien, es. porque yo pensé que había que sumar los newtons por O sea, si aparte y querés, lo después podés seno y marcar coseno no así. sabía cómo hacer. No, Ah, bien. primero sería, como hay multiplicación, no se suele colocar el paréntesis, pero lo podemos colocar, no hay ningún problema, ¿sí? Sí, por Eso, ahí, Karen, capaz que otra forma de verlo mejor es poniendo la RX y la RI, haciéndola por separado para que se vea como uno suma componente a componente, por un lado la X y por otro lado la Y. ¿Por ahí no querés sí, escribirle eso? O sea, la RX igual a 100 más 150 por el. O sea, lo escribirle escribimos. todo ese O sea, rengloncito. en horizontal, Eso. sí, otra forma de escritura, sí. Como para que vean de dónde salen los 4,02 newtons y los 57, un poquito para. Otra forma de escritura, al momento de sumarlo, es tal cual. Todos los que sean las componentes horizontales, ¿sí? Las sumamos, que tendríamos los 100 newton más 150 newton por el seno de 40 más, y acá sería un menos, menos 260 newton por el coseno de 20 menos 80 newton también por el seno de 30 más, sacar un poquito, 120 por el coseno de 40. ¿Sí? Claro. Y este te da los 4,02 newton. Sí, buenísimo. Ahí por ahí me parece que se ve mejor. ¿De dónde sale ese número? Sí, yo la verdad lo veo mejor en Profe, vertical. yo tengo una duda. Sí. En esas fuerzas que te da el ángulo con respecto al eje Y, yo en vez Sí. de poner seno de 40, lo que hacía era calcular el ángulo con respecto al eje X y ponía coseno de... O sea, claro, ponía ese ángulo y ponía coseno en vez de seno. Y es lo puse mismo. todas las sumas y el coseno cuando pasaba de, creo que es 90, me invertía el signo, entonces me quedó el mismo resultado. No sé si está bien porque fue el ejercicio así o... En realidad, sí, está bien. Lo que pasa es que estás haciendo un paso adicional, una cuenta adicional, que por ahí te quita un poquito más de tiempo y si estás medio apurado y llegas a hacer la resta media, porque uno hace cuentas así medio rápido cuando está rindiendo y la llegaste a pifiar y bueno, se te invirtieron las cosas y vas a obtener resultados equivocados. Por lo general siempre es bueno utilizar los datos que te da el problema porque eso le quita posibles errores a los procedimientos que vos haces. Pero no es que tu procedimiento estuviera mal, sino elegiste un camino un poco más largo. Claro, a mí me Entonces, pasa, profe, por ejemplo, que yo prefiero usar todo lo que es coseno para la componente y todo lo que es seno para la componente J. Entonces, hago todos los ángulos con respecto al X positivo y ahí ya sé que no le voy a pifiar. O sea, claro, yo mientras hice que eso sume porque trabajo bien, igual. siempre uso la Bueno, misma relación trigonométrica. empecemos a romper estructuras, vamos, rompamos la estructura de coseno X, seno Y. Vamos, chicos, ustedes pueden. Claro, y volvemos por ahí a lo que dijo la profe en la primera vez, ¿no? La regla, el SOHCAHTOA, todo eso sirve como una mecánica, pero ahora uno está en una etapa de razonamiento de cada paso que da, ¿no? Ustedes no se olviden que esto va a representar un cálculo de estructuras a futuro, recién estamos empezando algo, pero es bueno empezar a razonar qué representa y no mecanizarlo. La mecánica nos sirve, nos protege, pero ojo, y si me lo olvido, como dice la profe, me falla la memoria, entro en crisis. Entonces, es bueno apoyarse y empezar a romper esos moldecitos por ahí, que nos sirvieron, pero ahora ya van a empezar a cada vez servir menos, porque hay que tomar ciertas decisiones después también. Así que no se mecanicen, chicos.
Sí, eso es lo bueno que tienen la mayoría de los problemas, es que siempre van a tener más de una forma de poder resolverlos y uno termina siempre buscando o usando la forma que le resulta más cómoda. Por ejemplo, como recién, ¿no? A mí siempre me resultó más cómodo sumar los vectores en forma vertical, pero por ahí para otras personas les resulta más cómodo presentarlos y calcularlos en forma horizontal. ¿Sí? Esas son todas pequeñas cositas que parecen tonteras en un principio, pero que hacen a la metodología de estudio de cada uno de ustedes, ¿sí? Cada quien va a elegir cuál es la forma más cómoda, ¿sí? Y que más lo acomoda y con que se siente más segura al momento de resolverlo. Pero es bueno conocerlas y practicarlas a todas para poder elegir después cuál es la que les hace sentir más seguro en las metodologías que ustedes utilicen para poder resolver. Y ahí, perdón, hay una pregunta en el chat de cómo aconsejamos que usen ustedes el seno y el coseno. Tiene que ver con lo que decía Karen recién, con el dato que tiene el problema, ¿sí? Fíjense, te voy a escribir algo, Karen, voy a aprovechar. Sí. Si está dado en base al eje Y, se usa seno, ¿no? Claro, uno sabe que el coseno está relacionado con el cateto adyacente y el seno con el opuesto. Entonces, supongamos, miremos acá la F2. Entonces yo digo, bueno, la componente, ¿qué sería la componente X? Y yo agarro acá y hago tiqui, 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 bajo acá, ¿sí? Y esta sería la F2X. Y después hago lo mismo con el otro lado, ahí, bueno, se me torció un poquito. Esta de acá sería la F2Y. Entonces fíjense que acá me queda este triángulo, ¿no? Con el ángulo. O sea, en este caso los 40 grados que me da como dato, ¿sí? Me forman este triángulo rectángulo. Entonces la componente Y es el lado adyacente al ángulo, entonces voy a usar coseno. Y la componente X está enfrentado al ángulo, ¿no? Que es esta de acá abajo, se enfrenta acá arriba. Está enfrentado al ángulo, entonces voy a usar la función seno. Entonces yo sé que F2X va a ser F2 por el seno de 40. Por supuesto que si uso coseno de 50 me va a dar el mismo número. O sea, que la pregunta de recién, el número es el mismo, ¿sí? Pero estoy cambiando el dato original que tiene el problema, ¿sí? Y la F2 componente Y va a ser F2 por el coseno de 40. Para este ángulo que es dato, la F componente Y va con el coseno y la componente X con el seno. Y otra cosa interesante, fíjense que estamos viendo todos ángulos entre 0 y 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que la función seno y la función coseno de un ángulo entre 0 y 90 son positivas. O sea, cuando yo le ponga a la calculadora seno de 40, coseno de 40, de 20, de 30, ¿sí? Me va a dar valores positivos. Y eso me da la libertad de elegir yo el sistema de referencia, de manejar yo el signo. Entonces, este signo menos que aparece acá, este signo menos que aparece acá en las componentes, este de acá, eso lo pongo yo sabiendo que el sistema de referencia que elijo es positivo hacia la derecha y hacia arriba. No me lo da la calculadora. Y yo digo, bueno, pongo lo que me da la calculadora. No, no, lo pongo yo. Entonces, siempre tomar ángulos que sean del primer cuadrante, o sea, entre 0 y 90, para asegurarme que tengan seno y coseno positivos, y yo poner el signo según el sistema de referencia. Porque estas son fuerzas que están representando una magnitud física. ¿Se entiende la idea? O sea, varias cositas importantes. A este de 20, yo no voy a tomar, lo voy a poner otro color, no voy a tomar el ángulo, ¿sí? Para la F3, no voy a tomar el ángulo de acá, que son, ¿cuánto sería? 160, ¿no? Que sería 180 menos 20. No voy a tomar el de 160, porque cuando yo le ponga a la calculadora coseno de 160, me va a tirar un valor negativo. Y si en mi sistema de referencia este sentido es positivo, voy a tener un lío ahí con los signos. Entonces digo, bueno, no. Tomo un ángulo del primer cuadrante, que yo sé que, o sea, un ángulo entre 0 y 90, y yo le pongo el signo a la componente según el sistema de referencia que elegí para ese problema.
¿Se ve la diferencia? ¿Hay alguien que está con un micrófono? No sé si está preguntando o se le activó el micrófono. ¿Se entiende la diferencia? El tema con los ángulos, más o menos. Sí, sí, profe. Bueno, después ya a medida que vayan avanzando con los problemas, van a ir viendo, no sé cómo se borrar mis dibujos. Ahí está. Bueno, van a ir poniéndose más cancheros con estas cosas, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra duda respecto a eso o terminamos de hacer el cálculo en coordenadas polares? Vamos a las polares. Bueno, como ya tenemos la resultante en coordenadas cartesianas, ahora para poder determinar esta resultante en coordenadas polares necesitamos, por un lado, obtener el módulo de este vector y el ángulo, ¿no? Que nos daría la dirección y el sentido de nuestra resultante. Bueno, para poder determinar el módulo de la resultante, ¿sí? Sabemos que tenemos que sumar los cuadrados de las componentes y obtener la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a obtener una resultante de 57,55 newton. Y para obtener el ángulo, ¿sí? Vamos a utilizar trigonometría, en este caso la tangente, ¿sí? Donde nosotros sabemos que la tangente de un ángulo, ¿sí? Nos quedaría en este caso como la componente vertical dividido la componente horizontal. Entonces el ángulo θ nos quedaría como el arco tangente, ¿sí? De RI sobre RX, y esto nos da un ángulo de 85,99 grados, ¿sí? Es decir, que nuestro vector en coordenadas polares nos quedaría como 57,55 newton, ¿sí? Con un ángulo de 85,99 grados. Esto sería en coordenadas polares. Ahora lo último que vamos a hacer es comparar, ¿sí? Esta resultante obtenida de forma analítica con la resultante obtenida de forma gráfica. Recordemos que en forma gráfica nosotros habíamos obtenido un módulo de 60 newton, ¿sí? Con una dirección sentido de 86 grados. Es decir, que si comparamos la versión analítica con la gráfica, podemos decir que obtuvimos bien los resultados, ¿sí? Si hubiesen habido diferencias muy grandes entre ambos métodos, ahí hay que hacer una revisión y verificar cuál de los dos métodos fue el que no aplicamos de forma correcta. Sin embargo, siempre recuerden que van a obtener diferencias, nunca van a obtener los mismos resultados que la forma gráfica de la analítica, y esto tiene que ver por el tema del método gráfico, en cuestiones de los errores que uno introduce al momento de utilizar tanto la regla como los transportadores, así también como después mencionó la profe Mara, el tema del rigor, de el tipo de lápiz que yo utilizo, si el tipo de hoja en la que yo lo hago, si utilizo una hoja cuadriculada, rayada, blanca o milimetrada, ¿sí? Todos estos ayudan o perjudican en que los resultados se acerquen o se alejen respectivamente. Bien. No sé si queda alguna duda o alguna consulta. Profe, ¿puede achicar un poco la pantalla así veo bien la cuenta que hizo, por favor? ¿Cuál de todas las cuentas? La última de todas. Sí. ¿La del cálculo del módulo de la resultante o la de la tangente del ángulo? Esas. Sí. Sí. La de la tangente del ángulo, considerando que nosotros tomamos siempre el ángulo respecto del eje positivo de las X, ¿no? Entonces, vamos a hacer un dibujito cualquiera. Supongamos que yo tengo esta resultante. Esta es la resultante. Tengo un sistema de ejes coordenados.
y yo necesito, ¿sí? Esta sería X, esta sería Y, y yo necesito determinar este ángulo, θ, ¿no? Entonces, como marcó la profe Lidia hace un ratito, las componentes, ¿cuáles serían? Esta sería mi componente X, Rx, y esta sería mi componente Y, ¿sí? Entonces, si yo tomo este triángulo de acá, por ejemplo, este que estaría acá, yo sé que la tangente de cualquier ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Y en este caso el opuesto es la componente vertical y el adyacente, que es el que toca el ángulo, es el cateto adyacente. Entonces me queda RI sobre RX. ¿Sí? Por eso primero necesito conocer las componentes para poder determinar el ángulo, ¿no? No sé si ahí quedó un poco más claro. Bueno. Profe, yo le Sí, quería sí, hacer una consulta. sí, sí. 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 Si yo saco las componentes, no como o sea, no multiplicadas como por los versores I y J, y pongo, por ejemplo, F1i, F1x y así. ¿Tengo Sí. que ponerle el coseno o el seno por 100 newtons o por tantos newtons o solamente el número? Porque ahí No tiene estaría sentido. entendiendo. A ver, déjame ver si ah, entiendo lo que me pedís. A ver, vamos a hacerlo en otro color, sí, para que no se mezcle, después lo agarramos. Supongamos que estamos con F2, que es una que tiene ángulo, ¿no? Vos decís, bueno, sí, primero escribo F2X y digo que son 150 newton por el seno de 40 claro, y se calculo escriben los esto. newtons, ¿o no? Sí, sí, Claro. sí, 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 porque se esto escriben es los una newtons. fuerza, ¿eh? Son fuerzas. Sí. O sea, acuérdense Bien, Tiene que que bien. tener ya su unidad. dijimos que en física no existen los números sueltos, salvo que sea algún coeficiente, como vamos a ver más adelante, que no tiene unidades. Pero en general la mayoría de las magnitudes físicas tienen unidades. Así que números sueltos sin unidades está mal. Exacto, tal cual. Bien. Al igual que escribir la flechita sobre el vector, que representa un vector, que eso hacemos mucho hincapié después, sobre todo en la parte de dinámica. Así, estas flechitas Esta que nos flechita que faltan. pone Karen arriba de Bueno. F1, F2, F3, Sí. F4 y F5, y la resultante, eso es lo que nos está indicando que es un vector. Entonces, siempre que indiquemos magnitudes vectoriales, ya sea de forma cartesiana o en forma polar, tenemos que ponerle esa flechita arriba, ¿sí? De hecho, cuando no ponemos la flechita es cuando escribimos el módulo del vector. Eso Claro, lo que vamos sería viendo ya con de más acá. detalle en las próximas unidades, ¿sí? Así es, en ese hay que tener La bastante cuidado. muequita esa que se hace en la I y en la J es solo para los versores, ¿no? Así es. Sí, sí, que son vectores particulares, ¿no? Porque tienen módulo 1. Claro, también lo podría escribir de la otra forma que simplemente el número nada más. Entre paréntesis, o sea, 4,02 punto y coma Esa 57. forma, que es la forma cartesiana, creo que era que se llama, o sea, no se suele usar Sí, como un par ordenado. En física no la usamos. como un par mucho. ordenado, no me salió el nombre, como un par ordenado. Bien. Es raro esta verlo escrito forma. así, particularmente vas a ver que nosotros no lo utilizamos más con los versores I y J. Sí. No está mal, Genial. en la matemática está perfectamente bien, pero no es una de las formas que se usa en física. Y en los libros Claro, tampoco no lo vas a nosotros. encontrar así. En los libros de Claro. física vas a encontrarlo con los versores, por eso es bueno que se acostumbren a escribirlo más con los versores que como par ordenado. Genial, genial. Sí, está bueno ver estos detalles, así ya nos vamos acostumbrando a la forma. Esa es la idea, tal cual, es la idea. Así es. Bueno. Bien. ¿Seguimos con el otro? Dale, sí, sigo yo. Ahí Bueno. está, dejo de compartir. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es avanzar con el ejercicio número 6 del práctico de cinemática. ¿Han podido avanzar con algo de ese práctico del día martes a hoy?
Yo recién estoy terminando el TP0. Así Bueno, que no hay problema. no he tocado el TP1. Lo vamos haciendo entre todos. No, la idea Arranquemos de juntos, arranquemos empezar juntos. con este ejercicio es también darle un poquito eso, las herramientas de cómo organizarse en la resolución de los problemas, ¿sí? Entonces, bueno, elegimos este en particular para que ustedes de a poquito vayan prestando atención a todos los detalles que tienen que ir viendo en los enunciados de los problemas y cómo van resolviéndolos. Nosotros entendemos que a la hora de ustedes resolver en sus cuadernos, por ahí no van a tener cierta rigurosidad, ¿sí? Va a haber muchos detalles que se van a escapar porque lo que buscan es llegar al resultado. Eso no está mal, hay que ir haciéndose una idea en la cabeza de lo que nos está presentando ese enunciado, ese problema, cómo hago rápidamente para tratar de resolverlo y demás, pero bueno, ustedes van a ser futuros ingenieros, entonces también tienen que ir de a poquito, ir habituándose a cómo voy a presentarle al otro lo que yo estoy razonando, ¿sí? Y por eso nos vamos a ayudar mucho de esos trabajos evaluativos que van a tener que ir presentando con las distintas unidades, ¿bien? Así que nada, es como para ir empezando de a poquito. Este ejercicio, el número 6, nos dice, la figura muestra la aceleración de un objeto. A ver, esperen, quiero ver si puedo sacar. ¿Se podía sacarlo de arriba? Nunca me acuerdo. No. La pantallita que aparece arriba que me tapa. Sí, vio el signo de pregunta a la derecha, al lado hay una flechita, el azul, el Sí. signo de pregunta azul abajo de la X, al lado hay una flechita. No, ahí se me fue todo, espera, ahí perdí todo. Ahí. No, pero no es ese el que yo... No, es otro que yo estoy viendo acá del Zoom. No. Es uno que ustedes no están viendo, me parece. ¿No lo puedo sacar? No, ese no lo ven ellos, pero nosotros sí. No lo podés podemos- sacar. de la barrita verde. Claro, lo tenés que poner para arriba, para abajo. Sí, pero no me deja. A ver, lo mejor. Antes lo podía sacar, ahora no me deja. Bueno, no importa. Lo corro acá. Me re molesta. Bien. La figura muestra la aceleración de un objeto en la dirección X. Aceleración. En función del tiempo. La condición inicial del movimiento es V0, 4 metros sobre segundo, y X0, 0 metros. Esto es importante, son datos que nos da el enunciado, y nos dice que corresponden a la condición inicial en la cual vamos a observar el movimiento de este objeto, ¿sí? Ahora, lo que nos pide es escribir las ecuaciones, las funciones temporales para cada tramo, y después en el inciso ver, construir gráficas de velocidad y posición en función del tiempo, y comprobar que el área comprendida por la curva de velocidad en función del tiempo y el eje del tiempo nos da el desplazamiento. Bueno, vamos a empezar con el inciso A. En el inciso A nos habla de escribir las funciones temporales. Cuando temporales se les piden funciones temporales, es sinónimo de lo que a veces hemos llamado ecuaciones horarias. ¿Sí? Y en la teoría vimos que esas ecuaciones horarias, es decir, funciones en función del tiempo, tienen una forma general. Nosotros vamos a estudiar movimientos con aceleración constante, entonces, en general, vamos a tener esas ecuaciones horarias, va a ser la aceleración en función del tiempo, va a ser un valor A, que es una constante. Después vamos a tener la velocidad en función del tiempo, que vimos que es V0 más la aceleración por el tiempo, es una función lineal, y la posición en función del tiempo, si la posición la estamos viendo en la dirección X, llamaremos X, igual a X0, posición inicial, más V0 por T, donde V0 es la posición la velocidad inicial, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Esta es la forma general de escribir las ecuaciones horarias. Ahora, vamos a ver qué está pasando en este problema. En este problema
podemos identificar rápidamente como que tengo 3 valores de aceleración, ¿sí? Hay un primer tramo, vamos a llamar a esto, tramo 1. Si voy muy rápido o hay dudas, me interrumpen y me consultan, no hay ningún inconveniente. Entonces veo un primer tramo, donde la aceleración es constante y tiene un valor de 3 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Es importante mirar el gráfico, ver las unidades, qué es lo que están indicando cada uno de los ejes. Después tengo un segundo tramo, que va desde los 3 segundos hasta los 5 segundos, lo voy a llamar T2, donde la aceleración tiene un valor constante también, pero de menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Y finalmente veo otro tramo, que lo voy a llamar 3, donde la aceleración es también constante, pero de 1 metro sobre segundo cuadrado. Entonces, al ver este gráfico, lo primero que me doy cuenta es que no voy a poder encontrar una sola ecuación horaria que me represente este movimiento, porque es como que el movimiento de ese objeto está dividido en 3 tramos, y cada uno de esos tramos tiene una aceleración diferente. Entonces, lo que vamos a plantear, como dice acá, es esas ecuaciones horarias para cada tramo. Entonces, ahora vamos en particular, para el tramo 1. Voy a hacer una cosa, a ver si me sale. Epa. Voy a dejarme acá a mano. ¿Sí? Y así lo puedo ir corriendo y tenerlo acá, control V. Ahí, lo vamos dejando ahí para tenerlo a mano. Entonces, en el tramo 1, veo que empieza para cuando el tiempo inicial es 0, ¿sí? Y la aceleración en el tramo 1, fíjense cómo voy prestando atención a los subíndices que voy utilizando, ¿sí? La aceleración en el tramo 1, para cualquier tiempo de ese tramo 1, ¿cuánto vale? 3 metros sobre segundo al cuadrado. 3 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Pongo el valor y pongo las unidades, y es un valor constante, acá no aparece T, ¿sí? Subo ahí para tenerla de referencia, esta de acá, es constante. Ahora, ¿cómo es la expresión de la función temporal o la ecuación horaria de la velocidad en el tramo 1? Para cualquier tiempo en ese tramo 1. Repasamos acá. Va a ser la velocidad inicial de ese tramo más la aceleración del tramo que estamos evaluando por el tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en el tramo 1? 0. A ver, vamos a ver. Recordemos que nos Era decía dato, el me enunciado. parece. La condición inicial del movimiento es que V0, es decir, en el tiempo igual a 0, la velocidad inicial es de 4 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad inicial, ¿cuánto vale? Cuando yo empecé a observar el objeto, ese objeto ya tenía velocidad inicial. Y el 4 metros enunciado sobre nos segundo. dice 4 metros que es sobre de segundo. 4 metros sobre segundo. ¿Sí? Más la aceleración de ese tramo, que es 3 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo, y acá le pongo el subíndice, porque es para cualquier tiempo de ese tramo. ¿Bien? Y ahora vamos con la posición, en función del tiempo, en ese tramo. ¿Cuánto vale la posición inicial cuando empiezo a observar el movimiento? 0. 0, nos lo decía el enunciado acá arriba, ¿sí? Volvemos a repasar, 0. Así que yo lo voy a escribir igual, podríamos obviarlo, pero lo vamos a escribir, 0 metros más velocidad inicial de ese tramo, dijimos que es 4 metros sobre segundo, por el tiempo del tramo 1, más 1/2 de la aceleración del tramo 1, que es 3 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo del tramo 1 al cuadrado. ¿Bien? Ahí tenemos ya las ecuaciones horarias del primer tramo. ¿Hay alguna duda hasta acá?
Yo el chat no lo veo, así que si hay algo No, en el todavía chat, no. me avisa. No, ninguna Perfecto. duda por ahora. Muy bien. Ahora vemos qué ocurre en el tramo 2. La forma de ir razonándolo va a ser similar. Ahora yo voy a escribir la aceleración del tramo 2 para cualquier valor del tiempo en el tramo 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale la aceleración en el tramo 2? 2 metros segundo cuadrado. ¿Cuánto? Menos Menos 2 2 metros. Menos, muy bien, no me tengo que olvidar ese signo menos, 2 Lo dije. metros sobre segundo cuadrado. Perfecto. Vamos con la velocidad. La velocidad en el tramo 2, para cualquier tiempo perteneciente a ese tramo 2, va a ser. Y acá es donde tienen que tener cuidado y con la práctica les va a ir resultando más sencillo. Nosotros como que trabajamos por tramos, ¿sí? Entonces, ahora me concentro en el tramo 2. Cuando digo, voy a las ecuaciones generales y digo, la velocidad es velocidad inicial más A por T. Esta velocidad inicial Puede son ser que los 4 metros por segundo. hay que calcular la velocidad final del tramo 1, que sería la Claro. inicial del tramo 2. Exactamente, ¿sí? A los 3 Ahora, segundos. como estoy en el tramo 2, la velocidad inicial es la del tramo 2, pero la velocidad con la que inicia el tramo 2 es la velocidad con la que finalizó el tramo 1. Entonces, lo que puedo hacer es venir a esta ecuación, que está acá, y escribir la velocidad final del tramo 1, que es la que quiero averiguar. ¿En qué tiempo voy a calcular esta ecuación? A los 3 A los segundos. 3 segundos. ¿Sí? A los 3 segundos es 4 metros sobre segundo más 3 metros sobre segundo cuadrado por 3 segundos. Esto da, verifico que las unidades me dan, este segundo cuadrado se simplifica con esto, me queda metros sobre segundo, 4 más 3 me está dando 12, ay, qué feo que me quedó, 12 metros sobre segundo. Entonces, esta velocidad es la velocidad final del tramo 1, Profe, que va a es ser 13. la velocidad inicial del tramo 2. Entonces acá voy a escribir, Profe, ¿sí? es 13 metros sobre segundo. 9, 10, 11. ¿Por qué 13? Ah, 9 sí, más sí, 4. son 13, está bien, porque Más 4, 13. Sí, sí, 13. son 13. Sí, sí. Ahí está. 13. Perfecto. Entonces, acá, me equivoqué. 13 metros sobre segundo. Más la aceleración del tramo 2. Y esa aceleración vimos que es negativa, entonces acá le tengo que poner el menos. Es menos 2 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo del tramo 2. ¿Sí? Y ahora vamos con la posición en el tramo 2 para cualquier valor en ese tramo del tiempo. ¿Cuánto vale la posición inicial del tramo 2? Hay que hacer lo mismo. Hay que Calcular la hacer lo mismo, posición. tengo que ir al tramo 1 y calcular cuál es la posición final del tramo 1. Es decir, la posición a los 3 segundos. Entonces 0, no lo voy a escribir, esto es 4 metros sobre segundo por 3 segundos más 3 medios metros sobre segundo cuadrado por 3 segundos al cuadrado. La posición final del tramo 1, sígame con las cuentas, a ver si no me equivoqué. Eso nos da 25,5 metros. ¿Sí? Por lo tanto, la posición inicial del tramo 2 es 25,5 metros más velocidad inicial del tramo 2, 13 metros sobre segundo, por t del tramo 2, menos un medio de 2 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado.
¿Por qué este signo menos? Porque la aceleración es negativa, ¿sí? Entonces cuando yo escribo un medio de la aceleración, menos 2, es lo mismo que poner el menos adelante, así ya no escribo ningún paréntesis, ¿ok? Entonces acá tenemos las ecuaciones horarias pertenecientes al tramo 2. Profe, ¿cómo le dio el 25,5 metros? De esta cuenta de acá, Sí, sí, pero ¿qué hizo? a ver, sería, esto me da 4 por 3, 12, ¿sí? Fíjate que se simplifica segundo, se simplifica con segundo. Sí, no había visto ¿sí? ese 3 que está multiplicando ¿Está bien? 4. Sí, sí. Bien, Ahí lo me borro. gracias. Sí, queda franjita. Bien. Y ahora hacemos lo mismo, pero para el tramo 3. Me voy con esta gráfica acá, si la tenemos a la vista. Por acá abajo. Y el tramo 3 lo hice en color azul, así que ponemos tramo 3. Y planteamos lo mismo, la aceleración. Perdón, una preguntita, ¿Sí? Sole. Ahí, ¿Sí? ¿cuál sería el tiempo 2? Va, preguntita para los chicos, ¿no? Ese T del tramo 2. ¿Qué valor tendría ese tiempo? De 3 segundos a 5. Eso sí, iba a saltar ahora cuando tuviéramos que calcular los valores iniciales del tercer tramo. Bien, bien, bien. Porque por ahí acá les queda medio en el aire, me parece, darse cuenta cuál es ese tiempo todavía. Sí, por ahí escribirlo aparte como para que quede bien que el T2 es tantos segundos, ponerlo Claro, bien. el tiempo, cualquier tiempo del tramo 2 es desde 3 hasta 5 segundos, ¿sí? En el tramo 1 es de 0 a 3 segundos, y en el tramo 3 va a ir de 3 a 5 segundos en el tramo 2, y en el tercer tramo desde los 5 hasta los 6 segundos. Entonces ahora, la aceleración en este tramo, ¿cuánto vale? Ya lo escribí. Vamos al gráfico y nos fijamos, la aceleración en el tramo 3 vale 1 metro sobre segundo cuadrado, un valor constante. La velocidad en el tramo 3, para cualquier valor del tiempo en ese tramo, ¿cuánto va a valer? La velocidad inicial del tramo 3. ¿Y dónde calculo la velocidad inicial del tramo 3? La final del tramo 2. En la final del tramo 2. ¿Bien? Y acá es donde tenemos que tener cuidado con el tiempo. La velocidad en final del tramo 2, ¿sí? ¿A qué valor del tiempo lo voy a calcular? Como dije al principio, nosotros como que nos vamos corriendo en ese eje del tiempo, ¿sí? En 5. El tramo 2, si bien va desde los 3 hasta los 5 segundos, ¿sí? Esta ecuación horaria es como si el 0 lo hubiéramos puesto en el 3. ¿Bien? Entonces, ¿qué tiempo le voy a poner acá? ¿Le voy a poner 5? No, porque yo tengo que empezar a contar a partir de que empieza el tramo 2. Entonces, desde que comienza el tramo 2 hasta que finaliza el tramo 2, ¿cuántos segundos transcurren? 2. 2. Entonces, acá voy a tener que escribir 2 segundos. ¿Bien? Porque este T1, T2 y T3 que marqué acá son los intervalos de tiempo en cada uno de los tramos del movimiento. ¿Bien? Ahí es donde tienen que tener cuidado. Entonces, esta velocidad, ¿cuánto va a valer? Va a ser 13 metros sobre segundo menos 2 metros sobre segundo cuadrado por 2 segundos. Bueno, no necesito el paréntesis, ¿sí? 2 segundos. Segundos se simplifica con segundos. Y esto me da 9, ¿verdad? 13 menos 4, 9. 9 metros sobre segundo. Entonces, esta velocidad, que es la velocidad final del tramo 2, es la velocidad inicial del tramo 3. 9 metros sobre segundo
más la aceleración, que es 1 metro sobre segundo cuadrado por el tiempo. Ya está. ¿Bien? Y lo mismo con la posición. La posición en función del tiempo, en el tramo 3, va a ser la posición inicial del tramo 3. ¿Dónde la calculo? ¿Qué utilizo para calcular la posición inicial del tramo 3? En la posición final del tramo 2. Exactamente. Segundo 5. Entonces, de acá, ¿sí? Va a ser la posición del tramo 2. ¿Cuántos segundos después de que empezó el tramo 2? Lo mismo que antes. 2 segundos, ¿sí? No utilizo 5, porque voy corriéndome en el eje del tiempo. Y esto va a ser 25,5 metros más 13 metros sobre segundo por 2 segundos, menos, bueno, 2 con 2 me va a quedar, se simplifica, así que es metros sobre segundo cuadrado, por 2 segundos al cuadrado. Entonces, la posición final, al final del tramo 2, es de 47,5 metros. Esta posición es la que Profe. utilizo. Sí. Me perdí. ¿Por qué 2 segundos? Porque las ecuaciones horarias que escribimos son válidas para cada uno de los tramos del movimiento, ¿sí? Entonces, el primer movimiento empieza en 0 y termina a los 3 segundos. ¿Bien? El segundo tramo del movimiento, o sea, el tiempo es continuo, el tiempo sigue avanzando desde los 3 hasta los 5 segundos, pero estas ecuaciones horarias, ¿sí? Es como que vamos corriendo el eje del tiempo. ¿Bien? Entonces, empiezan en 3, terminan en 5, pero ¿cuánto tiempo transcurre desde que comienza el movimiento del tramo 2 hasta que finaliza? Desde 3 a 5, tengo 2 segundos. ¿Sí? Ahí está, profe. Eso pongo 2 acá. ¿Bien? Si no, no podríamos utilizar estas ecuaciones horarias. Ese tiempo es válido para cada uno de los tramos del movimiento. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, entonces ahora escribo la ecuación horaria del tramo 3. Va a ser 47,5 metros, más la velocidad inicial del tramo 3, que la habíamos calculado, 9 metros sobre segundo, por el tiempo, más un medio de la aceleración, que es 1 metro sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado. ¿Bien? Y acá tenemos las ecuaciones horarias del tramo 3. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Con esto tendríamos resuelto el inciso A. ¿No? Bueno. Profe, ¿puede agrandar toda la pantalla, profe, por favor? No escucho bien, disculpen. Si puede agrandar toda la pantalla, por favor. A ver, espera. Para ver todo. Esto. Así. Todo no lo van a ver, me parece. ¿Ahí se ve todo? ¿Todo lo que hice al menos? Sí, ahí se ve. Perfecto. Sí, muchas gracias. Bien. Ahora vamos, me llevo de nuevo esto para acá arriba. Y lo que nos pide es hacer las gráficas de velocidad y de posición en función del tiempo. Voy a dejar eso. Y lo agrandamos otra vez otro poquito. Entonces, ya tenemos la ecuación de la gráfica de aceleración en función del tiempo. Como lo que me pide es velocidad en función del tiempo, acá trato de ser más o menos prolija, ¿sí? Y lo que buscamos acá es que ustedes puedan ir interpretando lo que van graficando. No que entren a un graficador o que agarren el Excel y empiecen a meter funciones y encuentren esas gráficas, ¿sí? Lo que tienen que ir es ustedes razonando cada uno de los gráficos que van haciendo.
Entonces, ¿qué hago? Voy a graficar, como tengo aceleración, primero voy a graficar velocidad en función del tiempo. Puedo escribir la velocidad directamente y entre corchete indicar en qué unidades voy a escribir esas velocidades, ¿sí? Metros sobre segundo, y acá tengo el tiempo en metros sobre segundo. Bien. Entonces, ¿qué es importante ahora? Yo tengo, el tiempo va desde 1 hasta los 6 segundos, pero tengo como 3 tramos. Entonces marco estos 3 tramos, más o menos por acá. O sea, yo sé que en 3 segundos, ¿en 3 era? O sí, en 3. En 3 tengo un cambio, a los 5 segundos cambia también las funciones horarias, y después a los... Me corre un cachito acá. A los 6 segundos, ¿sí? 7 me parece. Profe, perdón, Sí. pero ¿el tiempo no tendría que ser solamente en segundos? Ay, sí, perdón, gracias. Acá. Ah, bien. Sí. Gracias por la corrección. Ahí. Si la aceleración en un momento pasa de ser positiva a negativa, sí. Eso significa que en un momento la velocidad tiene que ser 0, ¿no? No necesariamente. Vamos a ver qué pasa con las funciones. La vamos a ir graficando, a ver qué pasa. Cuando empiezo a observar el movimiento, ¿cuánto vale la velocidad? Es decir, para t igual 0. 4 metros sobre segundo, creo que era. 4 metros sobre segundo, y era uno de los datos que nos daba el enunciado, ¿sí? Entonces vamos a marcar por acá más o menos, esto, 4. A ver, ponerle que esto sea, 2, 4, 5, voy a buscar hasta acá, o sea que en el primer tramo la velocidad empieza ahí, ¿sí? ¿Qué otro dato tengo? Calculamos cuál era la velocidad final del tramo 1, ¿recuerdan cuánto daba? Creo que era 13. 13, nos daba 13, así que vamos a ver. Ese es otro dato que tenemos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ay, me quedó justito acá arriba. Bueno, ahí arriba tengo 13. ¿Sí? 13. Bien, yo ya conozco la velocidad inicial y la velocidad final del tramo 1, y tengo que graficar. ¿Qué espero graficar ahí? ¿Qué función horaria es? ¿Qué tipo de función? Una recta. Es una recta, ¿sí? La teníamos acá, en naranja. Es 4 más 3 por el tiempo. Es una recta que empieza en 4 y tiene pendiente como positiva, negativa. Positiva. Positiva, ¿sí? Es una recta de pendiente positiva, desde 4 hasta 13 metros sobre segundo, ¿sí? Y eso ya tengo que ir prestando atención a ver si está de acuerdo con lo que tengo acá arriba. Recuerden ustedes que la aceleración es la derivada de la función velocidad. Entonces, si esto es una recta de pendiente positiva, cuando la derivo, me tiene que dar un valor positivo. Su pendiente nos da la aceleración, el valor de la aceleración. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en el segundo tramo? ¿Cómo es la aceleración en el segundo tramo? Negativa. Menos 2. Negativa. ¿Cómo espero que sea la gráfica que voy a graficar acá entonces? Pendiente negativa. Una recta de pendiente negativa. Bueno, entonces sé que va a empezar acá, donde termina la otra, ¿y hasta dónde va a llegar? ¿Tenemos el valor de la velocidad al final del tramo 3? ¿No es 9? 9, Nueve habíamos metros, calculado y nos daba 9. Así que, a ver, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tendría que ser hasta acá. Por lo tanto, cuando graficamos, está bien, nos da una recta de pendiente negativa. ¿Sí? Y ahora nos falta el tramo 3. Conocemos el valor inicial de velocidad, conocemos el valor final de esa velocidad en el tramo 3. ¿Calculamos el valor final de la velocidad en el tramo 3? Parece que no. No lo habíamos calculado, pero lo podemos calcular, ¿no?
con las ecuaciones del tramo 3. A ver. Vamos a ver. ¿Qué utilizaríamos para calcular la velocidad final del tramo 3? Venimos a las ecuaciones horarias de ese tramo, a la ecuación en particular de velocidad, y calculo la velocidad final del tramo 3. ¿Qué tiempo voy a utilizar para calcular esa velocidad final? Un segundo. Un segundo. Un segundo, Un ¿sí? segundo. Un segundo, muy bien. Entonces, cuando calculamos nos da 9 metros sobre segundo más 1 metro sobre segundo por un segundo, segundo cuadrado acá, se simplifica segundo con segundo y nos da 10 metros sobre segundo. Esa es la velocidad final del tramo 3. ¿Dónde me quedaron mis gráficas? Por acá. Ahí. Y este cartelito que ustedes no ven, pero a mí me molesta un montón. Bien, entonces ahora 9 hasta 10. Hasta ahí. Sé que va a ser una recta, y verifico que, fíjense, si la recta es de pendiente positiva, la aceleración es positiva. Como vemos acá, es de 1 metro sobre segundo cuadrado. Así que hay coherencia entre los gráficos de aceleración y de velocidad. ¿Bien? Entonces, antes de pasar al gráfico de posición, siempre repaso un poquito ese gráfico para ver si es coherente, si no, lo que grafiqué, si está en función de lo que esperaba y demás. ¿De acuerdo? Y ahora, una vez que hice el gráfico de velocidad, voy a graficar el de posición. A ver. Hacemos posición en función del tiempo. ¿Sí? Lo mismo. Indico que en el eje horizontal voy a graficar el tiempo en segundos, que en el eje vertical voy a graficar la posición, que estoy llamando X, en metros. Bien. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son los puntos que me interesa marcar acá? Uy, ¿qué hice? Tengo que ver cómo sacar esto. Bueno, nos interesa 3 segundos, los 5 segundos. Entonces, fíjense que cuando grafico esto, trato de ser más o menos prolija, dibujar un gráfico debajo del otro, ¿sí? Para ver esos puntitos donde tengo que ver que haya coherencia. ¿Sí? Ahí está. Entonces, yo ya tengo información desde dónde parte y a dónde llega. ¿Bien? Entonces, parte de una posición inicial, 0. Si acá tengo una recta de pendiente positiva, ¿qué espero graficar abajo? En la posición en función del tiempo. ¿Qué tipo de función es la posición en función del tiempo para el primer tramo? Miramos de nuevo Una esta ecuación que parábola. está acá. Es una parábola, Una ¿sí? parábola. Que Hacia nace arriba. en el origen, porque parte de 0, cuando t es igual a 0, tengo 0, y es una parábola de ramas hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces, vuelvo acá, y grafico. Yo sé que acá tengo que graficar una parábola. Voy a hacer una así. Algo así voy a tener que graficar, ¿sí? El origen de la parábola. ¿Está bien si yo hago esto? Supongamos que dibujo el vértice de la parábola acá abajo. ¿Qué significa si dibujo una parábola con un vértice ahí? Donde la tangente al punto me dé 0. Es la altura mínima. ¿Es la, perdón? ¿La altura mínima? La altura, o sea, este punto que yo dibujo en naranja es la posición inicial, que es 0, ¿sí? Pero recuerden que La la velocidad pendiente de instantánea. la recta tangente en ese punto, ¿qué nos indica? Esto que yo marqué ahora en rojo, esto.
la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Qué es lo que me da? La velocidad. La velocidad. ¿Y la velocidad es 0 en ese 4. punto? Es 4. Entonces yo no puedo graficar una parábola con el vértice, o sea, la otra parte de la parábola, ¿sí? Está acá. Pero bueno, esa no la grafico porque físicamente no tiene ningún significado porque estoy tomando tiempos negativos, así que esa no la grafico, ¿sí? Pero no estaría bien graficar una parábola con un vértice ahí, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que, a qué voy con todo esto? Esperen que borro. Ahí está. Entonces, tengo que graficar una parábola. ¿Hasta dónde voy a graficar esa parábola? ¿Cuál es la posición final del primer tramo? ¿Recuerdan el valor que nos dio? Lo habíamos calculado. 25,5 metros. 25,5. Entonces, voy a graficar, a ver, vamos a ponerle aproximadamente. Uy. No sé, lo voy a hacer más o menos a ojo, ¿sí? Si acá tengo 50, control Z. Un poquito más, a ver. No, está ahí. 25 acá, 25,5, un poquitito más arriba. 25,5. Yo sé que tengo que llegar hasta ahí. Y lo voy a hacer graficando, la función es una parábola de ramas positivas que llegue hasta ahí. ¿Ok? Pero no, ese punto no es el vértice. ¿Y cómo indico que no estoy graficando el vértice? Le hago una pequeña línea punteada. ¿Sí? Eso me indica que la pendiente en este punto no es 0. La pendiente de la recta tangente en ese punto va a ser 4, que es el valor de la velocidad. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces ya graficamos. ¿Y es coherente? Sí, porque cuando yo derivo esta función, que es una parábola cóncava hacia arriba, me va a dar una recta de pendiente positiva, como graficamos acá en color naranja. ¿Bien? Y si pudiéramos imaginarnos todas las rectas tangentes en cada uno de los puntos, vemos que esa recta tangente cada vez son más positivas, tienen más pendiente. Y eso está de acuerdo con esta recta de acá de la velocidad, donde cada vez la velocidad es mayor. ¿Sí? La rapidez es mayor. Bien, ahora vamos en el segundo tramo, que lo hice en color verde, si mal no recuerdo. Ya estamos ahí en horas, Sole. Estamos en horas, bueno. Entonces, ¿qué pasa en el segundo tramo con la posición? La velocidad es negativa. ¿Sí? Pero la posición, ¿qué va haciendo el móvil en ese caso? ¿Qué es lo que me implicaría acá? Va con velocidad positiva. Para atrás. ¿Va para atrás? Una parábola. No. ¿Recuerdan cuánto nos dio la posición final del tramo 2? No, avanza. Llega a los 49 metros. Llega a los 47,5. ¿Sí? Al final del tramo 2, llega a los 47, si estos son 50 más o menos, al final del tramo 2 llega a los 47,5 metros. O sea que siguió avanzando. Fíjense ahí qué interesante, que la velocidad disminuye, pero positivamente. ¿Sí? O sea que la velocidad mantenga el signo significa que siempre se mueve en el mismo sentido. Por lo tanto, tiene que ir siempre avanzando. ¿Ves? Ahí, no se confundan. Acá la velocidad sigue siendo positiva, tiene valores positivos, pero va disminuyendo en módulo. Es decir, lo que está haciendo ese móvil es frenarse. ¿Y por qué se frena? Porque tiene una aceleración en sentido opuesto a la velocidad que lleva. ¿Sí? Se está frenando. Entonces, acá voy a graficar una parábola también, pero cóncava hacia abajo. Algo así. ¿Sí? Profe, o sea que si en el gráfico de velocidad hubiera cortado el eje X y pasado para abajo, ahí sí disminuye también la posición. Sí, si acá tuviéramos alguna de estas gráficas que pase hacia el lado negativo de las velocidades, ahí sí hubiera invertido su sentido de movimiento. ¿Sí? Pero acá el móvil sigue avanzando siempre. ¿Ok? Sí. Bien, y ahora nos queda el último tramo. En el último tramo la velocidad sigue siendo positiva, es decir, siempre va en el mismo sentido de movimiento, él sigue avanzando. En el primer tramo se acelera, luego va frenándose, pero luego vuelve a acelerarse nuevamente. ¿Bien? Y llega hasta los
Eso no lo calculamos, pero podemos ir a la ecuación de posición en función del tiempo en el último tramo y calcular que la posición final es de 57, me quedó medio justito acá, 57 metros. ¿Bien? Hasta por acá. Entonces, en el segundo tramo, tengo velocidad positiva, va aumentando la velocidad, por lo tanto acá la parábola va a ser de nuevo de ramas, esta me va a costar graficarla, pero es también de ramas hacia arriba. ¿Sí? Una parábola cóncava hacia arriba. ¿Bien? O sea, un ejemplo podría ser cuando vamos en el auto, ¿sí? Que vamos acelerando, y luego vemos el semáforo en rojo en la esquina, entonces empezamos a frenar, pero antes de que lleguemos a frenar, el semáforo se pone verde. Entonces seguimos acelerando. Todo ese tiempo siempre estamos avanzando, sin llegar a detenernos. Más o menos sería ese un ejemplo. Sí. ¿Se entiende? Bueno, corro esto para que se vea todo juntito y con esto ya terminamos. ¿Bien? Bien, ahí tenemos entonces las gráficas de aceleración, velocidad y posición en función del tiempo, prestando atención a los detalles de concavidad en cada una de esas funciones que son parábolas. ¿Bien? Bueno, ¿querés que cerremos acá, Lili? Dejamos lo último que falta para que lo hagan ellos. Si hay consultas. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ese era el inciso A nomás, ¿no? No, y El parte A y del el B. inciso B. Claro, bien, parte bien, del no, B que son los se- cálculos. Claro, sí, sí, sí. Se El entendió inciso A re es bien. encontrar las funciones Gracias. horarias, y el inciso B es graficar las funciones de posición, velocidad y aceleración, bueno, ya estaba en función del tiempo. Y después queda una partecita del inciso, que es una demostración, que es demostrar que el área, como dice, comprobar que el área comprendida bajo la curva de velocidad en función del tiempo, nos va dando el desplazamiento, ¿sí? Es verificar que el área bajo cada una de estas curvas nos va a ir dando el desplazamiento, es decir, lo que va avanzando ese móvil. ¿Bien? Eso lo pueden hacer bien gráficamente o ¿Cómo son apelando integral al definida? análisis matemático y calcular el área bajo la curva como la integral de la función de velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Eso lo dejamos para que ustedes lo hagan y si hay alguna duda, las consultan después. Bueno.